la comisura blanca anterior, y en la parte posterior ya es más extensa, ¿no? Hay una comisura blanca posterior, pero es más extensa. En la parte central de la sustancia gris encontramos un orificio que representa un conducto. El conducto del epéndimo. Bueno, pintamos el blanco entonces, el cordón blanco anterior, el cordón blanco lateral, la comisura blanca anterior, el cordón blanco posterior. Una hemimédula, una mitad de la médula se está pintando entonces, ¿no? Bueno, y aquí ya está con esta tinción especial, donde nosotros podemos observar justamente la sustancia gris y también la sustancia blanca periférica. Las fisuras, no se ve el conducto, ¿no? Ninguno de los dos, no se ve el orificio del conducto. Pero hay que tomar en cuenta que aquí está ese orificio del conducto del epéndimo. En el interior de la médula espinal, nosotros vamos a encontrar un conducto que contiene el líquido cefalorraquídeo. Bueno, vamos un poquito a lo microscópico. Esta ya es una imagen microscópica. La sustancia blanca presenta sobre todo axones y neurones. La sustancia gris que tiene cuerpos de las neuronas y neurones. En ambos casos hay vasos sanguíneos. Cuando hablamos de la histología, habíamos indicado que existen dos tipos de células, unas nerviosas y otras no nerviosas. Esas son las células nerviosas que ya las conocemos. Es una neurona típica, donde encontramos el cuerpo, sus prolongaciones protoplasmáticas o dendritas, y también encontramos su prolongación del soma, ¿no? Su prolongación somática, o también llamado axón. Habíamos indicado que esta neurona puede tener sinapsis con otras neuronas a través de las dendritas, a través del axón, ¿no? Y dependiendo de la unión que vayan a tener, dependiendo de las sinapsis que vayan a tener, pues se va de una dendrodendrítica, en caso de que esto haga sinapsis con otra dendrita de otra neurona, será axodendrítica, en caso de que sea el axón que se una más bien con dendritas, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de uniones. Estas neuronas están terminando en músculos, son neuronas motoras. Las neuronas que se originan en receptores van a ser neuronas sensitivas. Entonces, ya podemos ir entendiendo que existen dos tipos de neuronas, inclusive tres. Neuronas motoras, neuronas sensitivas y neuronas vegetativas. Neuronas motoras, neuronas sensitivas y neuronas vegetativas. Las neuronas sensitivas se están originando en diferentes receptores que los hemos descrito días anteriores. Hemos indicado que nacen en receptores del MEIS, del MET, del FIN, receptores que nacen a nivel de los tendones, membrana sinovial, y receptores que nacen a nivel de las vísceras, ¿no? Entonces hemos hablado de tres tipos de receptores, tres tipos de neuronas, entonces, pero todas son sensitivas. Hay neuronas especiales que corresponden a las neuronas sensoriales, que son parecidas a las sensitivas. La que estamos viendo en la imagen corresponde a una neurona motora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una neurona motora, significa que esta neurona va a ser capaz de producir la contracción de un músculo. Pero en este momento, nosotros no estamos haciendo contracción de muchos de los músculos, ¿no? Puede ser que estén excluyendo. Entonces, están haciendo contracción de un determinado número de músculos, tal vez flexores, tal vez extensores.
pero no están haciendo uso de todos los músculos. Pero si en este momento tocamos un determinado músculo que no está participando de esa acción, ¿qué tiene? Un músculo que no está participando de una determinada acción. ¿Qué tiene? Un tono muscular. Habíamos indicado que una persona cuando fallece pierde el tono muscular, se vuelve flácido. Entonces, una neurona va a producir el tono muscular, o va a ser capaz de producir un tono muscular en un músculo, y otra neurona va a ser capaz de producir la contracción muscular. Entonces, dentro de las neuronas motoras existen dos tipos de neuronas, unas para el tono muscular y las otras para la contracción muscular, que se llaman justamente neuronas alfa y neuronas gamma. Neuronas alfa y neuronas gamma. Y en la imagen nosotros estamos observando justamente lo que hace un músculo. Si nosotros observamos un músculo, en realidad tiene esta apariencia. Este es un músculo tipo, ¿verdad? Vamos a suponer que es el mismo. Si está por fuera, la unión neuromuscular lo hace a través de una placa motora. ¿Sí? Esto se llama fibra o unión extrafusal, que está por fuera. Pero también el músculo tiene fibras musculares y la unión neuromuscular es bastante profunda. La mayor parte de los músculos tiene esto. Y esto se llama unión intrafusal. Entonces hay dos tipos de uniones, una extrafusal y otra intrafusal. Y cada una de las neuronas está destinada justamente a eso, ya sea a la unión extrafusal o a la unión intrafusal. Vamos a entenderlo mejor. Sabemos que son neuronas motoras, ¿sí? Neuronas motoras. Aquí tenemos un cortecito de la médula espinal, un corte transversal, donde estamos encontrando todos los elementos que ya hemos identificado. Por lo tanto, estamos encontrando la sustancia gris central, después hasta anterior, hasta las posteriores, comisura gris, y en la comisura gris aquí sí estamos encontrando el orificio del conducto del tendón. Eso es cordón blanco anterior, cordón blanco lateral, cordón blanco posterior. Bueno, cuando hablamos de neuronas motoras, ¿dónde se van a originar estas neuronas? Aquí, en las astas anteriores. Cuando hablamos de receptores, las neuronas sensitivas, pues estas neuronas sensitivas más bien van a estar en el asta posterior, porque el asta posterior es sensitivo, ¿verdad? Y el asta anterior es no. Entonces, estas neuronas que hacen su unión de forma extrafusal o intrafusal se van a originar justamente en el asta anterior, porque son neuronas motoras. Habíamos indicado que son dos tipos de neuronas, unas las neuronas alfa y las otras las neuronas gamma. Entonces, a ver, la neurona alfa se origina en el asta anterior. Aquí está el cuerpo y esta es su prolongación. La prolongación no es más que la raíz, ¿no? Lo que hemos visto en médula espinal saliendo como cordoncitos, esa es la raíz. Pero es en realidad su axón de esta neurona. Entonces, esta neurona sale por el surco colateral anterior para llegar al músculo. Esta neurona alfa va a terminar en la parte exterior del músculo, en la unión, en la placa motora. Es extrafusal.
Entonces, ¿qué va a producir? El tono muscular. Es la encargada del tono muscular, la neurona alfa. Y la neurona gamma también sale del asta anterior, está pintada de color verde. Esta es intramusal y es la que va a producir la contracción muscular. Bueno, pero no solamente estamos encontrando en la imagen las dos neuronas. Esas son neuronas motoras. En este caso, neuronas motoras esqueléticas, somáticas. Pero también estamos observando otra neurona, pero que esta vez va a terminar en un músculo liso, ya no esquelético, ya no es somático. Es una neurona vegetativa. Entonces, esta neurona vegetativa nace esta partecita de la médula espinal que no se ve en toda la médula espinal, sino simplemente en pequeños trayectos. ¿Qué trayectos? A nivel dorsal o torácico y a nivel lumbar. Es en esa superficie de la médula espinal donde nosotros vamos a encontrar el asta lateral de la médula espinal. Y tiene una constitución sobre todo simpática. Entonces, aquí se encuentra el cuerpo de la neurona, en este caso es preganglionar. Sale también por el asta anterior, sale también por el surco colateral anterior, acompañando las raíces anteriores somáticas, pero muy cerquita de la médula espinal, en estas superficies torácica lumbar, existen unos ganglios que tienen una composición simpática, un origen simpático. Entonces, sale esa prolongación hacia el ganglio. Esta es una fibra preganglionar. Y en este ganglio hace sinapsis con otra neurona, pero esta neurona esta vez es postganglionar, está saliendo después del ganglio. Acompaña al nervio en cierto trayecto o bien acompaña a los nervios de origen simpático o parasimpático hasta llegar al órgano, en este caso, pónganse que es intestino, al músculo del intestino. Entonces, una neurona vegetativa no está constituida simplemente por una neurona, sino más bien por dos neuronas, una preganglionar y otra postganglionar. En cambio, una neurona esquelética, una neurona somática, es simplemente hace falta una neurona. Cuerpo, prolongación y directamente al músculo, ya sea extrafusal o intrafusal. Este es un trayecto motor, ¿sí? Un trayecto motor, neuronas motoras. Vamos ahora a ver las neuronas sensitivas. ¿Qué pasa con las neuronas sensitivas? ¿Cómo se originan? Como hemos indicado, ¿no? Hay receptores que están en la superficie, entonces hay esteroreceptores. Busquemos aquí algo esteroreceptor, piel. También están estos receptores en los tendones, membranas sinoviales, habíamos comentado. Entonces buscamos esto, ¿no? Músculo en este caso. Este es un exteroreceptor, propioreceptor, y esto finalmente las vísceras. También hay receptores de presión, receptores de dolor y receptores de ¿qué más? Dolor y presión, ¿no? Cuando hay receptores especiales que miden, habíamos indicado los gases, la presión, se encuentran en las vísceras. Entonces, estos son interoreceptores, exteroreceptores y propioreceptores. ¿Está bien? Es el origen de esas neuronas que esta vez son sensitivas. Unas son somáticas y otra es vegetativa.
¿con quién empezamos? Propios receptores. Origen. Algunos de los receptores de presión, distensión que encontramos en los tendones o en la membrana sinovial. Se prolonga por su medio, desde el cilindro recto hasta llegar a la raíz posterior del nervio raquídeo. En esta raíz posterior del nervio raquídeo vamos a encontrar la presencia de un ganglio. ¿Sí? Entonces, la raíz posterior tiene la presencia de un ganglio. En ese ganglio se encuentra el cuerpo de la neurona. Y de ese cuerpo de la neurona sale la otra prolongación. Entonces, ¿qué tipo de neurona es esta? Es una neurona en T, tiene dos prolongaciones. Una prolongación que nace a nivel del receptor y otra prolongación que nace a nivel del cuerpo para terminar en el asta posterior. ¿En qué parte del asta posterior van a terminar? Bueno, resulta que anatómicamente y fisiológicamente el asta anterior tiene dos partes, una anterior y otra posterior. La anterior es completamente somática, en cambio la posterior es vegetativa. El asta posterior es más larguito, ¿no? Entonces, anatómicamente se divide en tres partes. Una que es la base, la otra que es la cabeza, y tiene un segmento intermedio que es el cuello. Fisiológicamente, habíamos indicado que esto es, ¿qué cosa? Fisiológicamente, funcionalmente, ¿qué es? ¿Pero qué motor? Somatomotor. Somatomotor. Esto es Visceromotor. Fisiológicamente, esto también tiene solamente dos partes, ¿no? Uno es Viscerosensitivo. y el otro es Somotor somatosensitivo. Entonces, miren ustedes, hay una diferencia entre lo fisiológico y lo anatómico. Anatómicamente, esto se divide el asta anterior en dos partes, cabeza y base. El asta posterior, más bien, anatómicamente se divide en tres partes, base, cuello y cabeza. Fisiológicamente, simplemente dos. Y de eso hemos hablado bastante cuando hemos hecho referencia a los núcleos. Muy bien. Entonces, estas neuronas que están originándose entre los tendones, membranas sinoviales, ligamentos, etc., van a terminar o van a ingresar por la cabeza, pero no van a terminar en la cabeza, van a ir un poquito más profundamente y van a terminar a nivel del cuello, del asta posterior. Cuello del asta posterior. Vamos ahora con la piel. Todos los exterorreceptores también están constituidos por una neurona similar, una neurona en T. Esta neurona en T entonces tiene una prolongación que nace en el receptor que se encuentra en la piel, en un exterorreceptor. La otra prolongación se encuentra en el ganglio del nervio raquídeo en su raíz posterior. Y esta vez termina en la cabeza del asta posterior. En la cabeza del asta posterior. Bueno, hasta aquí está sencillo, ¿verdad? Exterorreceptores, cabeza del asta posterior, propios receptores, cuello del asta posterior. Funcionalmente, los dos primeros terminan en la zona somatosensitiva, ¿sí? Los dos primeros. Y el que se origina a nivel de las vísceras también tiene un trayecto bastante peculiar, bastante especial. Bueno, ¿por dónde va? Se origina en la víscera, va acompañando a un nervio, ya sea simpático o parasimpático, hasta el ganglio que está acompañando a la médula espinal. Volvemos a repetir.
La médula espinal, en todo su trayecto, tiene una serie de ganglios que conforman su cadena simpática. Entonces, estos ganglios tienen un componente simpático. Va a ingresar por este ganglio, va en busca de la raíz posterior e ingresa por la raíz posterior. ¿Hasta dónde? Hasta la base. Hasta la base del asta posterior. Entonces, aquí en el ganglio posterior del nervio raquídeo, que es donde encontramos los cuerpos de las neuronas, aquí también se encuentra el cuerpo de esa neurona vegetativa. Y de este cuerpo nace la otra prolongación, terminando finalmente en la base del asta posterior. En la parte más profunda, en lo que hemos denominado la zona viscerosensitiva. Peculiar, ¿no? El trayecto de esta rama sensitiva, vegetativa, porque se está rellenando en la víscera, no va a ir por la parte posterior, más bien va hasta el ganglio de la cadena simpática. Del ganglio de la cadena simpática recién va hasta la raíz posterior del nervio raquídeo, donde se encuentra el ganglio, y de aquí nace otra prolongación para terminar finalmente en la médula espinal. Si se ponen a pensar, esto es como si fuera una rama comunicante, porque va desde la parte anterior hasta la parte posterior. Se lo conoce también con el nombre del ramo comunicante blanco. Y es una fibra que no está recubierta por mielina, entonces es una fibra amielínica. El resto de los nervios tiene una capita que lo recubre, por lo tanto son fibras mielínicas. Hay una diferencia entre las fibras mielíticas y las fibras amielínicas. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad del impulso nervioso. Las fibras mielínicas tienen mayor velocidad en el impulso nervioso. En cambio, las fibras amielínicas son un poco más tardonas, ¿sí? Están retardadas en cuanto al viaje. Bueno, sustancia blanca, ya lo conocemos, está constituido por una serie de cordones. Entonces, estos cordones están constituidos por axones, células de la neuroide. Algo que habría que recalcar en la médula espinal es que en la parte superior de la médula espinal, en el segmento cervical, nosotros vamos a encontrar que no solamente la presencia de un surco posterolateral o un surco medio posterior. En el segmento superior de la médula cervical, además, vamos a encontrar la presencia de otro surco, ¿verdad? Un surco intermedio, que se llama así justamente, surco intermedio posterior. ¿Qué está haciendo ese surco intermedio posterior? Va a segmentar el cordón blanco